Hemos denominado en este podcast vivir sin conflicto. Es un tema extraordinariamente complejo porque, o sea, yo creo que ningún ser humano puede vivir en términos generales sin conflicto, eh, sin estar o sin contradicciones, eh, sin ningún tipo de perturbación con relación a lo que le ocurre a una persona, a un individuo en general. Es prácticamente imposible, digamos. Esta es la realidad, producto de la naturaleza de la mente humana. ¿Por qué? Y de hecho Krishnamurti, por ahí, hay un video por ahí en YouTube donde sale esa, no sé si es la pregunta cuando lo hemos mencionado, cuando le dicen cuál es el arte de vivir, y Krishnamurti da un par de ideas y al final dice, el arte de vivir es vivir sin conflictos. Eso tiene muchas implicancias, o sea, vivir sin conflictos eh, implica por de pronto que de algún modo todo el potencial de la mente o de la meditación o de la espiritualidad pueda manifestarse, pueda desarrollarse. No se puede manifestar cuando hay conflicto, cuando hay sufrimiento, cuando hay actividad egocéntrica. Ahí no se puede manifestar todo el potencial interno, espiritual del ser humano. La filosofía esotérica dice que el potencial interno es ilimitado, o sea, es ilimitado. Y, pero, ¿no es cierto? Nosotros conocemos los potenciales de la personalidad, físico, emocional y mental. No conocemos los potenciales superiores o espirituales, los cuales no se pueden manifestar cuando hay conflicto, cuando hay contradicción, cuando hay fragmentación psicológica, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver este pensamiento, porque eh, ¿por qué Krishnamurti sostiene que se puede vivir sin conflicto? Para nosotros es impensado, o sea, es imposible. Vamos a ver, lo vamos a reflexionar un rato. Me dice, el pensamiento que nos toca, ya no me recuerdo, creo que si no me equivoco es el 70. Creo que los hemos estudiado todos uno por uno de este libro, incluido uno que era como la introducción, más todos los otros, son todos uno por uno los que hemos ido. Creo que no nos hemos saltado ninguno. Y este es el número 70, creo, si no estoy equivocado. Y dice, parte de la meditación es eliminar por completo todo conflicto interno, ¿verdad?, en la mente y por consiguiente externo, o sea, con el mundo, con la sociedad, con las relaciones humanas, con el dinero, con la posición social, con el sexo. O sea, eliminar parte de la meditación, o sea, es una parte importante, un aspecto, es eliminar por completo, dice Krishnamurti, por completo todo conflicto interno y por consiguiente externo. ¿Qué significa eso? Y esto es lo que vamos a estudiar. Eh, la vida es
lo que usted y yo conocemos. La vida es difícil, es compleja, es muchas veces brutal. Las guerras, el crimen organizado, la política, la corrupción, la delincuencia, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas existenciales. La vida es los problemas de relación humana, familiares, laborales, y los problemas propios, internos de cada uno, de nuestra historia de vida, de todo eso y mucho más es la vida de relación, ¿cierto? ¿Cómo es posible siquiera pensar que se puede vivir sin conflicto? Nos parece eso descabellado, no se puede vivir sin conflicto. Eso es la primera reacción que uno tiene. Y por la propia experiencia de uno dice, no, yo estoy plagado de conflicto, de todo orden, de todo tipo. Sin embargo, Krishnamurti dice, pone un estándar, dice, parte de la meditación es eliminar por completo todo conflicto interno y externo. O sea, básicamente es eliminar la actividad autocentrada, completamente. ¿Y por qué? Bueno, y esto no es solo de Krishnamurti, o sea, cuando hemos visto algo sobre el Raya Yoga, de los Yoga Sutras de Patanjali, o por ejemplo, vimos lo de Nisargadatta Maharaj, o lo de Sri por ejemplo, también hay, ustedes pueden buscar que hay otros listados, otros podcasts, otros listados donde hay otros autores, y todos confluyen en que el problema es la mente humana, nuestra mente, que no eh, percibe la realidad como es. Uno de los modos de entender la palabra sabiduría es ver las cosas como son. Y la ignorancia es no ver como es, no tener acceso, ver una realidad y de un modo distorsionado. O sea, no verla como es. Por ejemplo, si un individuo ve cómo es que todo es temporal, impermanente, que nada, 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 si tiene percepción directa de que todo es impermanente, todos los fenómenos físicos y psíquicos, físicos y mentales son impermanentes. Si hay una especie de discernimiento o percepción profunda, no intelectual solamente, sino que más profunda, esa mente ya no tiene conflicto con la muerte. Ya no hay sufrimiento por la muerte. ¿Por qué? Porque esa mente ya se desidentificó de todo fenómeno temporal. Fue más allá de los fenómenos temporales. Se liberó de su adherencia, de su apego a los fenómenos condicionados, a los fenómenos dependientes del tiempo. Pero si esa mente, otra mente, o la misma, no ve que todos los fenómenos son impermanentes y por lo tanto se adhiere, se apega, depende de ciertas circunstancias, situaciones y fenómenos físicos o emocionales, entonces ese individuo, esa persona, sufre por la muerte, por la enfermedad, por la muerte ajena y propia. O sea, vamos a decir que una mente iluminada
una mente en la cual ha surgido el discernimiento, no puede ya tener conflictos con las realidades de la vida porque está en contacto directo con las realidades de la vida. Solamente una mente sumida en la ignorancia, en la fragmentación psicológica, en la actividad egocéntrica, sufre. Muchas veces Krishnamurti habla de ver lo que es. Por ejemplo, en La Libertad Primera y Última, el libro famoso ese, creo que hay un capítulo que es ver lo que es. Sí, que no mal recuerdo es o rendirse a lo que es. No me recuerdo cuál de las dos es. Ver lo que es o creo que es rendirse a lo que es. Bueno, lo que es, no hay forma de ir contra eso. Vamos, es como, eh, es un hecho que voy a morir, por ejemplo. Eso es un hecho. Podré llorar, conflictuarme, angustiarme, sufrir con relación al hecho, pero el hecho permanece. Podré, eh, entonces siempre la mente está, la actividad egocéntrica de la mente está luchando porque desea cosas o está en contradicción con cosas que no quiere, que, que rechaza, o no tiene cosas que quiere y va en pos de eso. O sea, se está en un estado de conflicto, de agitación. Y además, porque Krishnamurti, junto con otras perspectivas filosóficas, plantea que esa contradicción es todo el contenido de la mente. O sea, la contradicción es proyectada. En muchos lugares, Krishnamurti dice, sí, hay percepción directa de lo que es, no puede haber contradicción, no hay conflicto. Porque lo que es brilla. No hay un yo o un centro que esté en contradicción tanto para apegarse a lo que es como a de rechazar, repeler lo que es, o para aceptar o rechazar o negar o reprimir. O sea, no hay una entidad separada que pueda estar en conflicto con lo que es. Entonces, en ese caso, no hay conflicto. Porque si hay conflicto, porque hay una dualidad, un sujeto y un objeto que son proyectados por la mente. La mente proyecta al yo y al objeto. Hay una dualidad. No se está en contacto directo con los hechos, sino con la proyección o la información o los contenidos asociados a los hechos que proyecta la mente. Y por eso, para Krishnamurti, el conflicto interno es generado y proyectado por los contenidos del pensamiento. Por eso que él piensa que eh, se puede vivir sin conflicto, porque si uno pudiera ver o darse cuenta de que el conflicto es enteramente proyectado por el pensamiento, por el movimiento del pensamiento, podríamos vivir sin conflicto. Y por lo tanto, entraríamos en el proceso o en el estado de meditación. Entonces, si lo llevamos al extremo y alguien dice, pero si de repente te diagnosticaran una enfermedad terminal, ¿cómo no vas a tener un conflicto? Lo más probable es 99.9% que uno tenga un conflicto, que va a morir, su cuerpo va a morir, el cuerpo va a morir. Si la mente ya no estuviera fragmentada, si la mente estuviera en ese estado de percepción, la mente en meditación es intemporal. Eso es lo que hemos venido estudiando durante tanto tiempo nosotros, en estos podcasts. La mente en meditación es intemporal, no es un fenómeno temporal.
no es un fenómeno del pensamiento. Por lo tanto, que el cuerpo vaya a morir no le afecta a una mente eh, no condicionada. ¿Me explico? Si la mente está en estado sin tiempo, que el cuerpo muera es irrelevante. ¿Por qué? Porque la mente ya no depende de ningún fenómeno temporal. Ya no hay conflicto posible en una mente no condicionada. Vamos a decirlo así, en una mente purificada, regenerada, no puede haber conflicto, porque no hay ni un yo, no hay un sujeto y un objeto con el cual tener un conflicto. Ya no hay fragmentación. Los conflictos son proyectados por la mente, por el pensamiento. Y porque no estamos en contacto con lo real. No estamos en contacto con lo real. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. No me acuerdo dónde. No sé si eso lo dijo Krishnamurti. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. O sea, proyectamos lo que nosotros creemos, sentimos, hemos apegado, nos hemos aferrado. Eso proyectamos sobre la realidad. Entonces no vemos la realidad, vemos la proyección de nosotros mismos en la realidad. Por lo tanto, no hay percepción directa, no hay sabiduría, que es ver la cosa como es. Si la mente estuviera viendo lo que es, no hay conflicto, porque esa mente no es egocéntrica, no está fragmentada, no tiene un centro, un yo atormentado que esté queriendo aferrarse a algo o rechazando algo. Eso ha sido superado en el estado de meditación. Ahora Krishnamurti nos dice en este pensamiento, mientras usted tenga un conflicto, no va a haber meditación, porque hay una dualidad. Y en ese estado fragmentario, dualista de conciencia, no puede haber meditación. Hay actividad egocéntrica, hay acentuación del yo y sus contenidos. Entonces habría que empezar a comprender cómo se origina un conflicto en la mente, empezar a mirar ese punto en nuestra propia mente. ¿Cómo se origina un conflicto? Es un punto que quizá uno nunca ha mirado. ¿Por qué tengo un conflicto? ¿Quiero algo? Yo quiero algo, así piensa uno, yo quiero algo y no lo tengo. Yo quiero tener una mejor condición económica, pero no la tengo. O yo quiero una cierta situación y no la tengo. Tengo otra que no me gusta. Estoy en conflicto. Y ese conflicto siempre está alimentándose en nuestro interior. Está tomando energía en la mente. Estamos alimentando el conflicto una y otra vez. Hablamos de eso, lo alimentamos, lo alimentamos. Entonces, eh, habría que ver qué es un conflicto, cómo se origina, cómo es la estructura psicológica de tener un conflicto. En la muerte ahí tiene una frase, también creo que aparece en La Libertad Primera y Última. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería ser, lo que yo quisiera que fuera. Y ese es un conflicto. O sea, me gustaría que mi país fuera diferente, que no tuviera delincuencia, no tuviera problemas económicos. Por supuesto, eso no tiene nada de malo, que las cosas mejoren. Krishnamurti no está hablando de eso, sino del conflicto.
Por ejemplo, yo tengo una gotera en mi casa, ¿cierto? La gotera me genera un conflicto. Se está goteando, me da rabia, me da problemas. Y lo que dice Krishnamurti, que en los conflictos el cerebro se debilita. Es como que el cerebro bloquea, la mente bloquea su potencial, sus capacidades. Desgastamos nuestra vida en conflictos. Y eso disminuye nuestra capacidad de responder a los retos de la vida. O sea, en vez de estamos tan torturados por los conflictos que tenemos con la realidad, que nuestra capacidad para tapar la gotera, para arreglar algo que está malo, para responder a la vida, disminuye, 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 nuestro cerebro se envejece, se deteriora en un número incontable de conflictos que arrastramos por años y años y años. Nuestra mente es un cúmulo de problemas y conflictos. Y tendríamos que empezar a entender cómo se genera un conflicto. Está el hecho puro, directo, desnudo, y está lo que yo quisiera que fuera. Krishnamurti plantea que si nosotros estuviéramos en contacto directo con los hechos, podríamos resolver los problemas que tenemos. Eh, Quizás es como ese dicho popular ya que es como lo que se puede resolver, resuélvalo, y lo que no se puede resolver, abandónalo. Pero la mente no hace eso. La mente empieza a, a construir un círculo vicioso en relación al conflicto y nunca lo olvida. Y genera un drama con relación a eso. Lo que se puede resolver, resuélvelo, lo que no se puede resolver, olvídalo. Ya no es un problema. No se puede resolver. Es un hecho. Entonces, Krishnamurti dice, si usted alberga conflictos, usted no va a poder resolver nada, no va a poder responder a los desafíos de la vida porque su mente va a estar torturada, destruida, desgastando su energía en conflictos y conflictos y conflictos y no resuelve nada, no responde a los desafíos de la vida que son reales. La vida es un desafío, es un reto, sin duda alguna. Todos los días tenemos que responder a ese reto. Entonces, parte de la meditación es comprender y eliminar los conflictos internos. Y si no hay un conflicto interno en la mente, no va a haber un conflicto externo. Después de todo, el conflicto es de los contenidos de mi propia mente. Por eso Krishnamurti decía, responda a la vida, al reto de la vida, pero no genere un conflicto psicológico, que eso es un desgaste de energía. Para nosotros nos parece eso incomprensible. ¿Por qué? Porque nuestra vida es tener problemas, conflictos, estamos acostumbrados, condicionados. Es impensable no tener conflictos. Si todos los días me levanto con conflictos, vivo los conflictos durante el día y me acuesto a dormir con conflictos y quizás sueñe esos conflictos cuando duerma y después me levanto y nuevamente continúo por la tortura de los conflictos. Estamos fuertemente, quizás milenariamente condicionados a vivir con conflictos. Y ahora, lamentablemente, o afortunadamente, Krishnamurti nos dice que parte de la meditación es comprender
la estructura de los conflictos y eliminar eso, erradicar, que es la proyección de los contenidos de la mente sobre los hechos. ¿Mm? Entonces, si no comprendemos eso, nuestra mente no va a poder liberarse de su condicionamiento y no va a poder entrar en ese estado de meditación que es intemporal, no condicionado. Después de todo eso, de lo que se trata esto, de lo que aquello que en lo cual no hay tiempo y no está condicionado. Porque eso es el problema, ese estado creativo de la mente, que no es la repetición de un patrón de la memoria, ¿cierto? Así que es un tema muy interesante para considerar, ver lo que es y no desgastarse y torturarse por lo que debería ser, sino que ver lo que es primero, porque ver lo que es una aproximación, un despertar de la sabiduría. Puedo lidiar con lo que es, condicionado a lo que debería ser, estoy en conflicto. Y ahí ya no puedo. Me alejo de lo que es, me alejo de ver la realidad y me quedo en el mundo subjetivo de los contenidos condicionados de la mente. ¿Cierto? Eso que el autoconocimiento es hacerse consciente de uno mismo, ¿tá? En el espejo de la vida, en el espejo de la relación, en el espejo de los hechos, podemos ser conscientes de nuestro condicionamiento. Pero esto es un tema muy complicado, un desafío brutal para nosotros. Pero uno puede plantearse esto, reflexionar y plantearse este problema del autoconocimiento y como plantea Krishnamurti, de vivir sin conflicto, porque eso requiere la meditación. Mando un abrazo, espero que estén muy bien y si sean las condiciones nos encontramos en un próximo podcast. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte al canal.